Hola, que Dios los bendiga mucho. Seguimos con este tema tan interesante que es cómo no orar. Vamos a ver la otra cosa que Jesús nos dijo que no oremos de esa manera. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esto es muy interesante también para ver hoy. Esta es la otra manera de cómo no tenemos que orar. Dice, no uséis vanas repeticiones. ¿A qué se refiere? Vimos que los fariseos, dice la Biblia, que eran hipócritas. Hipócritas es la gente que hace una doble vida, que no es genuina, que no es íntegra. Entonces los fariseos eran hipócritas porque ellos no tenían la vida de Dios adentro, pero sí aparentaban. Entonces por eso lo que vimos ya anteriormente, que dice, amaban el orar en pie, que todos lo vieran, ellos querían ser vistos por los hombres. Y también dice que hacían largas oraciones y un montón de palabrería. Y acá Jesús dice, no usen vanas repeticiones. ¿A qué se refiere esto? Dice, porque los gentiles son los que hacen estas cosas, no ustedes. Los paganos, dice en otra versión. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son los que adoran a otros dioses. Tenemos ejemplos en la Biblia. Uno de los ejemplos es cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Baal es un dios que el pueblo de Israel estaba en guerra con el pueblo que adoraba a Baal. Entonces dice que se produce una confrontación. Entonces Elías, que era el profeta de Dios, confronta con los profetas de Baal. Dice que los profetas de Baal eran 400. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Ellos dijeron, el Dios que responda por fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Entonces dice la Biblia que prepararon un altar y pusieron leña, y entonces tenían que invocar a cada uno a su Dios. Elías tenía que orar a Dios y los profetas de Baal a Baal, para que el Dios que respondiera por fuego, él era el Dios verdadero. ¿Qué fue lo que pasó? Elías dejó que primeramente fueran los profetas de Baal los que invocaran a su Dios para que les responda. Y dice la Biblia que empezaron a pedir, a gritar, empezaron a lacerarse, a lastimarse. Y dice que Elías le decía, griten más fuerte, dice, porque quizás está durmiendo y tienen que despertarlo. ¿Y qué pasó? Pidieron a su Dios y su Dios no respondió. ¿Qué hizo Elías? Aparte del altar que habían preparado, que eran iguales los altares, hizo que se le echara agua. O sea, imposible humanamente que eso se prendiera fuego. Y dice la Biblia que Elías oró a Dios y Dios respondió por fuego y mandó fuego que quemó todo el altar que habían hecho. Entonces, ahí fue una demostración del gran poder de Dios y de quién era el Dios verdadero. ¿Por qué Jesús dice acá, no usen vanas repeticiones como los gentiles o como los paganos? Porque los paganos pensaban que ellos tenían que hacer largas oraciones para convencer a su Dios de algo. Entonces Jesús nos dice acá que nosotros no tenemos que hacer largas oraciones, buscar palabras bonitas, y este es un gran error muchas veces en las personas cuando oran. Muchas veces oran con mucha palabrería, buscan palabras lindas, porque en el fondo la intención que tienen es tratar, entre comillas, de convencer a Dios, de inclinar a Dios a que les conceda lo que ellos quieren. Y Jesús nos advirtió de esta manera de orar. Nosotros tenemos que orar sinceramente y expresarle al Señor nuestro deseo, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero nunca creer que por nuestra palabrería, por las palabras lindas que le digamos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a hacer caso. Esto es un grave error que muchas veces se comete, muchas veces se enseña, y las personas, ¿qué es lo que pasa? Cuando ven que las oraciones no tienen respuesta, tienen una crisis de fe. Y en esto tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice, ustedes no usen vanas repeticiones y no hagan largas oraciones. A ver, uno puede orar mucho, sí, es bueno, y Jesús dijo, oren
siempre, y la Biblia nos dice oren en todo momento, pero acá está hablando de la palabrería que se dice como una manera de tratar de convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos. Y esto es muy delicado, porque nosotros tenemos que llegar delante de Dios y Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Dios no necesita que nosotros se lo digamos. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe, pero Él sí quiere que nosotros se lo digamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, empezamos a ser conscientes de nuestra propia necesidad y empezamos a ser humildes, nos humillamos delante de Dios y reconocemos que Él es el que puede suplir nuestra necesidad. Entonces mostramos una dependencia de Dios y eso es lo que a Dios le agrada. No que usemos de vanas repeticiones o palabras todas armadas, oraciones todas armadas que parecen muy guau, pero que en el fondo la intención del corazón es tratar de convencer a Dios para que Dios haga lo que yo quiera. Esto no es lo que Jesús enseñó y Jesús dijo que tenemos que tener cuidado de este tipo de oraciones, que no es lo que tenemos que orar. De esta manera no hay que orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor, porque encontramos una riqueza en tu palabra que nos enseñas tú, Señor, cómo tenemos que hablar contigo. Señor, te damos muchas gracias. Derramamos nuestra alma en tu presencia, Señor, y te decimos que tú eres nuestro Dios grande, fuerte, poderoso, que nosotros estamos seguros en ti y felices de ser tus hijos, Señor. Gracias porque escuchas nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén.